10 minutos de pasado. Dominicana, de acá arriba, nosotros queremos expresar un gran y más sincero agradecimiento a Cisco por brindarnos la oportunidad de llevar a cabo este webinar, titulado Protege tu carga de trabajo con microsegmentación inteligente de Cisco. Y claro, extendemos también nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes que hoy en día nos acompañan en esta sesión. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos destacados profesionales de Cisco. Contamos con Angelo Liriano, ejecutivo de ciberseguridad, quien durante los últimos 4 años ha liderado la estrategia comercial de Cisco en arquitectura de ciberseguridad para todo el Caribe, operando desde República Dominicana. Como también contamos con Freddy Bello, arquitecto de ciberseguridad, con más de 9 años de experiencia en diseño y la arquitectura de soluciones de ciberseguridad en América Latina. Freddy posee una sólida trayectoria en ciberseguridad de redes, nubes y aplicaciones. Sin más preámbulos, damos inicio a esta jornada y cedemos la palabra a nuestros expositores. Adelante, Ángelo y Freddy. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Francisco, por la introducción. Al igual que como lo comentas, gracias a los colegas, clientes, los asistentes. La idea es que con esto bien interesante y aterrizada de cómo podemos desde Cisco y desde SS Dominicana y CDIF ayudarles en el proceso de asegurar todo lo que son aplicaciones y cargas de trabajo que ustedes tengan. Siéntanse en confianza de hacer cualquier pregunta. Las vamos a estar viendo en el chat. Vamos a estar respondiéndola a medida que surjan también al final. Y este espacio es para ustedes. Toda la información que vamos a presentar hoy es información pública. O sea que si les interesa, entiendo que ahí al final se la vamos a compartir a todos de manera automática. Y si no, se pueden acercar a nosotros de manera directa. Aquí a disposición y muchas gracias por el espacio. Tal como comenta Francisco, el tema que tenemos para hoy es cómo podemos ayudar a proteger inteligente en el mundo de Cisco y en el foco con el que veremos hoy en Cisco Secure World. Bien, aquí solamente para dejarles esta nota, el equipo de Cisco para Dominicana y Puerto Rico está compuesto por estos colegas que están por acá. Dígase en el equipo comercial, mi colega María Mateo acá en Dominicana ayuda con todo lo que son cuentas claves, como la mayoría de ustedes. Mi colega Wilson Comas en Puerto Rico, en San Juan, colabora con todo lo que es el proceso comercial en Puerto Rico. Y mi compañero Jonathan Castellano, al igual, en tanto Dominicana como Puerto Rico, colabora en todo el proceso comercial con otro tipo de cuentas. Pero la idea es que vean que todo este equipo, ese fue el equipo comercial, pero lo que estamos debajo, Víctor Áviles, Freddy Bello y Mariano Jara, que también nos acompaña hoy, son todos miembros del equipo de ciberseguridad de Cisco, trabajando exclusivamente para el Caribe. O sea que apóyense de nosotros y esto contacto también. Hoy les decía que vamos a hablar un poquito de microsegmentación. Y microsegmentación como término, la verdad que podemos aplicarlo en ambientes IT, en ambientes OT, podemos aplicarlo en la red, podemos aplicarlo en la parte de data center. Y hoy nos vamos a enfocar en el área del centro de datos o data center. Acá les dejé, primero les voy a compartir este enlace y les dejo este reporte que fue hecho por la CISA, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, que es una agencia relevante de Estados Unidos en todos los temas de ciberseguridad. Este reporte lo prepararon en julio 29, hace ya como 2 o 3 meses. Y la idea es que, primero, hay un mandato que fue recientemente publicado y las entidades federales de Estados Unidos están obligadas a tener soluciones de microsegmentación en este sentido. Y las entidades privadas y de otros países, no quizás Estados Unidos, normalmente seguían este tipo de marcos porque son muy maduros en temas de seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo a nivel global en temas de ciberseguridad? Y principalmente también en la parte de data center, se está adoptando el journey o el camino de Zero Trust. Y en el mundo de seguridad de data center, una de las palabras claves es el tema de microsegmentación. Tradicionalmente, todo lo que es segmentación se ha hecho en la red con VLANs y firewalls. Los firewalls toman, diría yo, la idea de zona y con zona tú puedes aplicar política de quién va a quién y en base a dónde y en base a en qué zona estás, podemos aplicar política de seguridad. Pero con toda la idea de Zero Trust o cero confianza, que es una propuesta, un cambio de filosofía, la idea es que asumimos que siempre hay un compromiso y que cada solicitud debe ser verificada. Cada conexión debe ser aislada. ¿Dónde entra o por qué es relevante el tema de microsegmentación en el centro de datos? Porque yo puedo hacer esto que está por acá.
yo puedo primero reducir o bloquear lo que es el movimiento lateral. Puedo mejorar la visibilidad y puedo aplicar políticas sumamente granulares. En este gráfico que yo muestro en la pantalla, si la segmentación tradicional en un centro de datos tenía de que yo tenía 2 servidores web y 2 bases de datos en un mismo ambiente, microsegmentación lo que hace es cerrar un poquito más la llave. Yo tengo un servidor de base de datos y tengo un servidor web en un segmento y tengo lo mismo, un servidor web y una base de datos en otro segmento. Entonces, a 30.000 pies de altura, esta es la idea y esto es lo que vamos a ver hoy. Del lado de Cisco, llevamos muchos años ya trabajando con soluciones de microsegmentación a nivel de centro de datos y estas soluciones han madurado bastante. Antes dependían de cajas o de boxes o de appliances, ya no. Lo que vamos a ver hoy, de hecho, con Freddy, es totalmente una solución que es software as a service y puede instalarse donde sea que tú tengas tu carga de trabajo. La tienes en la nube, en la nube. La tienes en premisa. Virtualizada, virtualizada. Contenedores, etcétera. Entonces, aquí hay información para que puedan ver cómo en la lista de mercado, esto es de fines de 2024, consideran que Cisco es líder en la parte de microsegmentación en base a Forrester. Y algo interesante, en Cisco actuamos en muchas áreas de ciberseguridad. Y no solamente somos líderes en microsegmentación a nivel de centro de datos, sino también a nivel de firewall y a nivel de tecnología OT en área de ciberseguridad, para que puedan ver qué tan amplio es el panorama de Cisco en el mundo de seguridad y si hay cualquier tema de estos en los cuales ustedes quieran hacer un doble clic, cuenten con nosotros. Acá hay otras informaciones. En vista de la adquisición de Splunk de Cisco, hace creo 1 año y medio ya, también somos líderes en este tipo de soluciones. Soluciones de SIEM, soluciones de observabilidad y soluciones de analítica de seguridad. O sea que el rango en el que actúa Cisco en seguridad, más allá de microsegmentación, es bien diverso. Y acá tenemos el nuevo buzzword en ciberseguridad, o una palabra que suena mucho, y es el concepto de Hybrid Mesh Firewall. Ya se han hecho unos reportes por unos analistas, y por ejemplo Cisco también estamos clasificados como leaders en lo que es la parte de Hybrid Mesh Firewall. Hybrid Mesh Firewall, no vamos a ir en detalle tan profundo de qué es hoy, pero solamente querían que supieran que ya Cisco tiene una en la cual podemos aplicar seguridad, dígase ejemplo, soluciones como si fuera política de firewall en diferentes appliances, diferentes soluciones. Si tienes una red, aplicamos política de firewall con un appliance. Si lo prefieres virtualizado, así lo hacemos. Si tienes un switch inteligente de Cisco, lo podemos hacer, dígase en el data center o en el campus. Y lo más interesante, que es lo que veremos hoy, si tienes un servidor donde puedes instalar un agente, o de hecho, si es, por ejemplo, una carga de trabajo que está en un contenedor sin necesidad de agente, también lo podemos asegurar. Entonces, lo que veremos hoy, microsegmentación, cosa que es parte de la arquitectura de Cisco Hybrid Mesh Firewall, donde podemos aplicar este tipo de controles en diferentes vías, incluyendo terceros que están en desarrollo. Esta es la idea. Sin más, le presento a mi colega Freddy Bello, de la parte de arquitectura de ciberseguridad para Latinoamérica, que nos va a estar guiando en la presentación de hoy. Así que adelante, Freddy. Ok, déjame compartir la pantalla. ¿Cuánto tiempo tenemos a partir de ahora? Puede ser 35 minutos. Okay, y te avisamos cuando veamos preguntas en el chat. Ok, yo voy a hacer un paso más atrás porque irme duro y puro a qué es una solución, cuántos botones tiene, cuántas pestañas tiene, no creo que sea justo para la audiencia. Entonces voy a conectar un poco con la idea que tú tienes allí. Vamos a ver si esto funciona. Y estoy compartiendo toda la pantalla. En un momento deberían ver un PowerPoint que dice Zero Trust en el estado actual. ¿Okay? Entonces, vemos Modern Zero Trust. Ok, empecemos de ahí. Básicamente, esto ancla un poco con lo que Angelo estaba mencionando al principio. El tema de Zero Trust es la razón fundamental por la cual hay conversaciones que tienen que ver con temas de segmentación, ¿ok? Entonces, para esto, lo necesario es tener claro los 3 principios fundamentales de Zero Trust. Nunca asumir algo, siempre verificar lo que ocurre y acercarse lo más posible al mínimo privilegio necesario para ejecutar una tarea. ¿Okay? Estos son los conductos necesarios. Pero ¿qué ocurre? Que el mercado hábilmente tiene la manera
de mover esta conversación de Zero Trust en distintas direcciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para algunos, el tema de Zero Trust se ancla en este tema de ZTNA, para otros es Endpoint Security, para otros el firewall, para otros identidad, para otros segmentación. Pero en fin, todas estas posturas tienen algo de sentido, pero todas cubren un espacio específico, no todo el espectro. Entonces siempre es importante entender que en estos temas de estrategias que están buscando temas de Zero Trust, hay que buscar cuál parte del espectro estamos cubriendo. Entonces, para eso, ese documento que planteaba Ángelo hace un ratito, tiene que ver un poco con esta arquitectura de Zero Trust. Esta no es una arquitectura de Cisco, esta es una arquitectura de una publicación especial de NIST, en donde describe qué es lo que se espera que sea una arquitectura de Zero Trust, en donde vas a tener distintos tipos de usuarios, algunos autorizados que pueden venir de una zona no confiable, luego vas a tener distintas ubicaciones y vas a tener un lugar en donde vas a aplicar un enforcement de una política, ¿ok? Entonces, el tema es que si se fijan, todo va a comenzar de alguna manera por una característica de este lado que se va a transportar de alguna manera por distintos caminos hasta el punto de aplicación de la política, y a partir de allí hay una gestión de política, hay un engine de política, y luego de eso va a tener acceso al recurso. Entonces, en este camino van a ocurrir distintas cosas, y cada una de estas cosas van a requerir que usted tenga una estrategia definida. ¿Okay? En esa misma línea, cuando evalúas el nivel de madurez de Zero Trust, en esa misma referencia de CISA, en todos los pilares que usted encuentra acá, independientemente del punto donde usted se encuentre en su nivel de madurez, todos implican de cierto modo temas de segmentación. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque es un tema estructural, no es un tema de un fabricante u otro, es un tema estructural desde el punto de vista de aplicación y adopción de frameworks. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros nos alineamos con esos frameworks? Básicamente, Cisco define 3 bloques en generales, en donde nosotros, basados en cada uno de esos bloques, hay elementos en la arquitectura de Zero Trust, vemos en qué pilar del proceso de madurez estamos y cuál framework aplicaría en este caso, este CISA, este NIS, y aquí cuáles son las cosas comunes que aplicarían a todos los frameworks. Entonces, un poco cómo esto va a alinear desde el punto de vista de Cisco como Endor, con respecto a lo que dicen los frameworks de referencia, ¿ok? Entonces, dicho eso, otra cosa importante es que cómo puede usted saber que está haciendo Zero Trust, cómo usted llega a ese punto. Entonces, fundamentalmente, para lograr este tema de Zero Trust, básicamente hay 4 estadios de ese framework o de esa postura. Lo primero es establecer la confianza. Lo siguiente es asegurarse que el acceso se entrega en función de esa confianza establecida. Y fíjense que en ese punto es donde entran las conversaciones de segmentación y microsegmentación y asimismo de control de acceso a la red. Estos no son en sí mismo productos, sino estrategias como tal. ¿Cómo tú te aseguras que estás en este principio? El tema entonces ya de verificación continua y el tema de responder a los eventos. Entonces, esto es fundamentalmente la hoja de ruta que típicamente se sigue, y el espacio que tenemos hoy está enfocado justamente en este punto de segmentación, microsegmentación y control de acceso a la red. ¿Okay? Entonces, empecemos por lo más obvio. La segmentación. La segmentación, hay un tema que es la expectativa. La expectativa es, cuando todos hablamos de segmentación, nos imaginamos esto que usted ve acá, que yo voy a separar a los empleados de los terceros, voy a separar mis recursos críticos y luego las cosas de OT también van a quedar finamente
separadas en mi espacio. Esto es el ideal. Pero la realidad es que usted tiene una zona clara, que son sus colaboradores, empleados o usuarios, pero luego hay otra área que usted no tiene total control y es esta área la que más preocupación le genera porque no sabe con precisión lo que allí está ocurriendo. Entonces, típicamente ese es el reto que nos enfrentamos cuando tratamos de atacar un proyecto de segmentación. Olvidémonos de los prefijos micro o macro. Segmentación en general, una de las cosas que tenemos que entender es cómo podemos identificar los grupos funcionales para empezar el proceso de macro segmentación y eventualmente ir al nivel de detalle de microsegmentación. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos que tú te encuentras en temas de segmentación tienen que ver con dispositivos o elementos que no están autorizados o que no tienen una postura válida. ¿Ok? Y esto justamente se refiere al lado del usuario. Cuando escuchas la palabra postura, típicamente te refieres al usuario final que debe cumplir con ciertos requerimientos para poder estar accesible y disponible para consumir recursos. Luego, hay accesos que no son críticos, que tienen activos no críticos, que tienen acceso a la infraestructura. ¿Ok? Y esto es el caso típico de dispositivos de Internet de las Cosas, cámaras, relojes, máquinas de agua que se conectan al Internet, cualquier cosa que tú puedas conectar a la red, que no está propiamente identificada y en ese sentido genera una superficie de ataque. Y luego, endpoints que están infectados, que van a infectar otros dispositivos y van a lograr tener movimiento lateral. Entonces, ¿cómo eso lo atendemos en la perspectiva de segmentación con Zero Trust? Primero, no puede haber acceso a la red si no hay evaluación de la confianza, ¿ok? Autenticación, AAA. Este tipo de cosas son extremadamente críticas en procesos de segmentación. Luego, hay que dar acceso confinado a los servicios esenciales de estos elementos de IoT. No puede tener un alcance. Y aquí es donde entran temas de macro y micro segmentación, sobre todo temas de control de acceso a la red, de identificación, de perfilamiento de estos dispositivos para crear segmentos específicos de acceso. Y en última instancia, evaluación continua de los dispositivos y los endpoints para evitar que en el caso de un compromiso puedan ejecutar un movimiento lateral que pueda ser potencialmente peligroso. ¿Ok? Entonces, ahora bien, ¿qué hace Cisco para lo que tiene que ver con segmentación que estén alineadas con esta idea de Zero Trust? Mi idea en estos minutos que siguen es cubrir al menos los 3 elementos superiores para que ustedes tengan una idea más amplia y no solamente se lleven la idea de Secure Workload, sino de por qué cuando hablamos de proyectos de segmentación tenemos que considerar otras cosas para lograr lo que se conoce como end-to-end Zero Trust Segmentation y de esa forma ustedes tengan una idea más clara de qué significa este tema de segmentación bajo la lupa de Zero Trust y de cómo Cisco ayuda y asiste en ese punto. Hay otros elementos que posiblemente en el futuro pueden tocar con CDIF o con su personal local de Cisco, como Secure Access o para el tema de SSE, por ejemplo, Duo para los temas de Identity Access Management y la parte de Cyber-Vision si ustedes tienen algún tipo de implementación de redes operacionales de OT. Entonces, son elementos que también van a contribuir a estos temas de segmentación a la luz de esta idea de Zero Trust. ¿Okay? Entonces, vamos a lo que nos trajo acá en el título de esta presentación. ¿Okay? Cisco Secure Workload es una solución en particular que está pensada específicamente en el centro de datos, cualquiera que sea la ubicación del centro de datos, sea en premisas, sea en una nube pública, y cualquiera que sea el tipo de carga de trabajo que estemos atendiendo, sea un servidor
regular, una máquina virtual como servidor, un contenedor sobre Kubernetes, una máquina virtual en una nube pública. La idea detrás de esto es que Secure Workload tiene una forma peculiar de ejecutar tareas de microsegmentación, pero no es la única cosa que atiende. Entonces, en esencia, cuando nosotros hablamos de esta solución, nosotros hablamos de tres factores. Hablamos de microsegmentación, de detección de vulnerabilidades y de análisis y detección de comportamiento. Estas cosas son supremamente importantes porque al entender cómo se comporta una carga de trabajo que representa una aplicación o representa un componente de una aplicación, básicamente nosotros podemos crear segmentos específicos que controlen la comunicación desde y hacia ese recurso. La filosofía fundamental de Secure Workload tiene que ver con un paradigma que se conoce consumidores y proveedores. En este sentido, Secure Workload está analizando en la área de trabajo, que sea su forma, qué consume, qué utiliza y quién lo consume o qué produce. ¿Okay? Entonces, es esa dinámica de entender qué consume y qué produce ayuda a que yo pueda definir una política que controle específicamente el acceso a los recursos. Y esta idea se basa en se conoce como mapa de dependencia de las aplicaciones, que es básicamente el reconocimiento específico de cómo se comunican los elementos dentro del centro de datos. ¿Okay? Aquí eso es sumamente importante porque, por ejemplo, en el centro de datos no existe directamente una estrategia como la estrategia de autenticación, autorización y accountability que tú pudieras hacer del lado de Network Access Control en la red de campo o en la red de acceso. Aquí eso funciona diferente porque los servicios siempre están disponibles. Entonces, la manera de entender cómo estos servicios se comunican pasa por la evaluación de patrones de comportamiento, detección de posibles general, que cada una de estas personas que están en estas nubes en el tope entienden que significa una segmentación de carga de trabajo. Por ejemplo, asumiendo que la audiencia que está en la llamada es la mayoría relacionada con temas de red, desde la perspectiva de un ingeniero de red, vamos a entender la segmentación de cargas de trabajo en el centro de datos como perímetros que típicamente están relacionados con VLANs o con macrosegmentos o VRF, con sus redes o en el caso de ACI con contratos. Un ingeniero de firewall lo va a ver más de la perspectiva de ACLs, ¿okay? Y de zonas a nivel de firewall. Pero si hablamos con una persona que está manejando cosas como AWS o Azure, ellos van a tener una conversación diferente y son conceptos equivalentes, pero el lenguaje es distinto. ¿Okay? Si lo vemos de la perspectiva del dueño de la aplicación, también para las fronteras son diferentes. Y si hay ingeniero que producciones nativas de nube sobre ideas como contenedores, Kubernetes, cosas, también acá existe una conversación diferente. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la conversación de segmentación, según la vista del profeta, va a tener también distintas herramientas a las cuales van a apelar esto. Por ejemplo, si hablamos de vamos a ver cosas como balanceadores, como firewall de integración, ¿okay? Pues vamos a tratar de sacar la y así vamos a ir una idea para aproximarse. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente Secure World? Entonces, escribir probablemente en una piedra, y la piedra perdura, es familiarizado con esta
separadas de trabajo de PCI. Todos los servidores físicos que representan PCI están separados en una zona o una vila o un VRF en específico. Del mismo modo, la paralelidad, operativos legacy, máquinas de desarrollo, máquinas de producción, entre otras cosas. Este mecanismo nosotros lo conocemos bastante bien. ¿Qué es la cosa que tenemos que observar aquí? Primero, patrones de comunicación. Casi siempre la primera inserción para proteger cargas de trabajo en centros de datos tiene que ver con defender el patrón de norte a sur, asumiendo que un usuario que se encuentra básicamente viene de un área de menos confianza y tiene que atravesar un mecanismo de inspección. Y pues mientras venga en norte a sur, básicamente le aterriza aquí probablemente hay un ACL y ese ACL le permite, le niega el acceso a uno de estos macrosegmentos. Y eso funciona, eso ha funcionado históricamente para ese patrón de norte a sur. ¿Qué ocurre? Uno de los retos que empieza a presentarse tiene que ver con el hecho de que ahora probablemente PCI por alguna razón necesita tener acceso a los sistemas operativos legacy. Entonces, para resolver eso, desde el punto de vista del centro de datos, lo que se hace es, como ya estos segmentos están representados de alguna forma en este punto de control, se crean reglas que ahora van a ser ahora el este-oeste. Entonces, este tráfico lateral, que es intersegmentos o interzonas, va a subir hasta este dispositivo y va a bajar a donde corresponda, porque del mismo modo aquí va a haber algún tipo de ACL que se encarga de eso. ¿Okay? Cuando hablamos entonces del concepto de fábrica o de Software Defined Networking en Data Center, el concepto cambia un poco porque existe entonces una capa tal vez un poco más abajo, antes de este firewall, que me permite hacer ese mismo movimiento lateral, tal vez utilizando la idea de fábrica donde todo este nivel que está aquí arriba es leaf, ¿ok? Perdón, spine, todo son espinas de topología y todos los nodos que tienen conectados carga de trabajo son leaf. Y en ese caso, ir del workload de PCI hasta el aquí es donde empieza el problema de microsegmentación. Y es justamente en donde aparecen estas soluciones como Secure Workload para ayudar a resolver el punto en donde yo quiero que la máquina A no hable con la máquina B, incluido según la definición de los macrosegmentos en el data center. ¿Okay? Entonces, la idea de eso es, en el caso de Secure Workload, una vía es colocar un agente, ¿ok? Este agente que va colocado en esa carga de trabajo que soporta distintos sistemas operativos, entre otras cosas, está controlando un elemento fundamental del sistema operativo de cada carga de trabajo, en este caso el firewall del sistema operativo, el sistema de carga de trabajo basado en Linux, por ejemplo, iptable, y él va a definir, entre otras cosas, la visibilidad de flujos, procesos, y va a enforzar reglas que van a permitir la comunicación intrasegmento. Y entonces de esa forma, en el intersegmento yo tengo reglas y políticas, pero también puedo tener intersegmentos con la misma idea, porque ahora los agentes pueden, al darme visibilidad de qué consumen y qué producen, me permite tener control dentro de un segmento o de un segmento a otro. ¿Ok? Y ese es un approach que es específico de esta solución y específico de esta zona de la red. La pregunta es, ¿por qué agentes? Porque los agentes tienen la peculiaridad de que abstraen la red. No le importa qué topología de red sea la topología subyacente, y por esa razón es que yo puedo tener cargas de trabajo distribuidas en distintos sitios y el agente como tal sabe qué consume esa carga de trabajo, no importa dónde se encuentre el productor o el consumidor. ¿Ok? Es el punto de más profunda visibilidad a nivel de la carga de trabajo, y la segmentación que me entrega es bastante flexible porque la gente pues controla
desde el punto de origen los patrones de comunicación. ¿Cuál es el reto? El reto tiene que ver que hay sistemas operativos que probablemente no soporten esta estrategia o que simplemente haya cierta postura de los gestores de tecnología al tema de colocar un agente, aunque el agente es un agente bastante ligero, pero esto es un posible challenge. Del mismo modo, nosotros estamos utilizando Secure Workload a aplicar una estrategia sin agente. En este sentido, no dependo del tema de las restricciones que me puedan poner desde el punto de vista de operación. Es más rápido para explicar porque puedo sacar ventaja tal vez de cosas que ya existen, pero la visibilidad es menor a nivel de proceso, porque aquí me voy a basar en flujo como tal. ¿Cuáles son los retos de esto? Va a depender de la red y de la infraestructura del proveedor de nube, si lo vamos a hacer en nube. El tema de la granularidad, o sea, tengo que ser bastante específico y únicamente voy a ver flujo. ¿Ok? Entonces, esto es un grano de habichuela, el tema de Secure Workload en el centro de datos. Quiero empezar por aquí porque estamos, de alguna forma, cubriendo la idea general de que en este gráfico, Secure Workload entraría en este punto. ¿Ok? Estaríamos hablando de justamente esta zona, los recursos. Entonces yo quiero ahora, me voy a empezar a mover lateralmente para mostrarles otros elementos que entran en esta conversación de segmentación. Entonces el siguiente punto de mi lista general tiene que ver con el firewall. ¿Okay? El firewall como tal, para nosotros, más allá del tema perimetral, cumple en el caso de segmentación tareas específicas. Uno, vamos a hablar primero del tema de integración. El firewall hoy en día integra directamente con Secure Workload y ellos intercambian objetos dinámicamente. Eso es importante porque, como les decía, en la estrategia donde no quieres colocar un agente, allí estarías entrando probablemente con un firewall que va a recibir los objetos detectados o intercambiar objetos con Secure Workload para aplicar el tema de segmentación en esta zona sin agente, ¿ok? Pero hay otra cosa también interesante, que nuestro firewall tiene un elemento que se llama el motor de visibilidad de tráfico encriptado o de tráfico cifrado. Esto es una característica supremamente importante en ambientes donde hoy en día más del 90% del tráfico está cifrado y tú no puedes abrir todo el tráfico cifrado. Eso es un no desde el punto de vista de privacidad y de confidencialidad. ¿Okay? Entonces, tiene ciertos retos desde el punto de vista de qué tráfico puedes mirar. Nosotros tenemos un elemento que te va a agregar una ventana a este tráfico, pero de una perspectiva de procesos de inteligencia artificial, de machine learning en específico, en donde podemos detectar ciertos patrones y declarar si ese tráfico es potencialmente peligroso o no. La otra cosa que entra en esta idea de segmentación tiene que ver con el acceso controlado a aplicaciones vía Zero Trust o la publicación de aplicaciones, en donde en vez de utilizar un túnel de VPN para abrir un segmento, puedes publicar una aplicación en específico. Y de hecho, es una capacidad en los firewall, pero también es una capacidad en estas soluciones de SSE, Cisco Secure Access, por ejemplo, pero ahí está la conveniencia de que esto existe dentro del mismo firewall. Y recientemente hemos estado haciendo mejoras importantes en los temas de IOPS, de operaciones ancladas en inteligencia artificial. Ejemplo de esto es el optimizador de política, el recomendador de mejores prácticas, el agente, entre otras cosas. Además de la gente, hay otros elementos que están siendo importantes. Entonces, siguiendo en la línea del tema de tráfico encriptado, dejarles saber que esto permite detectar y bloquear malware en flujo encriptado sin abrir el paquete. Puede ser utilizado con el control de aplicaciones. Hay un montón de aplicaciones que se pueden detectar, cientos de ellas hoy en día. Y esto es una lista que sigue creciendo. No tiene impacto en la performance, que eso es uno de los retos del tema de desencripción. Hay triggers, indicadores de compromiso que se pueden utilizar en workflows y de hecho nos da información enriquecida de aplicaciones y de visibilidad de aplicaciones. ¿Okay? Entonces, esta es una característica interesante para el tema de aplicar Zero Trust, que tiene que ver con el tema de menos privilegio, también asegurarte que el tráfico esté protegido, pero como
a la vez evitar una brecha que se propague por esa vía. Cuando lo vemos de cara al tema de Secure Workload, entonces el firewall entra en la idea de norte a sur, como le definí hace un rato, todo el tráfico que venga de una zona no confiable va a pasar por allí, entra en la idea de este a oeste para integrarse con la parte de APIC o también con Catalyst Center. Podemos hacer integración en Service Chaining y entra también en el tema de microsegmentación para compartir objetos entre otras cosas. Y este es el big picture. Tengan presente eso de que la idea es que todos estos controles van a sumar en el proceso de segmentación y de Zero Trust. Entonces, una arquitectura referencial, como les describí hace un rato, en las zonas donde hay agentes, Workload controla directamente a sus agentes que están aquí, pero en zonas donde la gente no esté soportado o no esté desplegado, podemos utilizar un firewall tal vez en transparente para, a través de él, aplicar el este-oeste o el este-oeste intrazona o el este-oeste interzona. ¿Okay? Y ellos van a intercambiar dinámicamente objetos unos y otros. Entonces, esta es la idea como entre el firewall, dentro de la conversación de Secure Workload también, y cómo va a contribuir al proceso de microsegmentación en el centro de datos en la carga de trabajo. Ahora bien, no puedo mencionar el firewall sin mencionar este paradigma que Cisco ha estado empujando en los últimos tiempos, que se llama el Security Cloud Control, y que en la medida que ustedes vayan adoptando soluciones de Cisco, por ejemplo, Security Workload, que tiene un punto de entrada a la gestión vía Security Cloud Control, el firewall tiene un punto de entrada vía Security Cloud Control, y aquí ustedes están viendo una vista preliminar de elementos de IOPS que les mencionaba, por ejemplo, el optimizador de política con recomendaciones en objetos de política, detección de flujo de elefante, que esto es un tema importante a nivel del centro de datos, acceso privilegiado, el tema de desencripción de tráfico, en fin. Este Security Cloud Control es un punto de gestión centralizado en donde Cisco está colapsando sus soluciones de seguridad para tener objetos y políticas compartidas. Si lo pongo en una referencia general, la idea es que tengamos un punto único de onboarding, que tengamos objetos compartidos, control de acceso centralizado a las soluciones, y desde ahí podamos entonces mirar en cada elemento política, el login, entre otras cosas. Entonces, tengan presente que van a escuchar más y más cuando estemos hablando de firewall y de otras soluciones de Security Cloud Control como parte de esta idea general. Bien, entonces, siguiendo en la misma idea del gráfico general, ahora me voy a mover al punto de enforcement que tiene que ver con cuando estos usuarios van a llegar y se van a autenticar. Aquí, básicamente, estamos hablando de la gestión de acceso, del control de acceso. Entonces, para nosotros, eso significa, básicamente, hablar de un elemento importante que se llama Cisco Identity Service Engine. Este es otro elemento fundamental en la estrategia de segmentación. ¿Por qué? Porque para Cisco, ISE o Identity Service Engine está en el centro de las políticas distribuidas en múltiples dominios. Y miren qué interesante. Nosotros tenemos integraciones directas desde Identity Service Engine con el centro de datos vía APIC, con Secure Workload también para intercambiar información de identidad, con elementos de seguridad, ¿okay? Con Cloud Service Provider, con terceros, ¿okay? Y con dispositivos de IoT. Y esto es importante porque probablemente esta vista no es una que tengan con mucha frecuencia, pero ISE ancla mucha de esta información de contexto para que tengamos un punto único de política. ¿Qué hace ISE en general? Básicamente, del lado de la autenticación, él se asegura que usuarios, dispositivos y cosas estén propiamente autenticados y perfilados, no importa por el medio que ellos lleguen. Una vez que ellos llegan a algún medio, un Network Access Device, se aplica su control y entonces hay fuentes de identidad y esta información de identidad de AAA se comparte con otros elementos en la red, incluido el firewall, Secure Workload, el Cloud Analytics y terceros que consuman esta información.
Entonces, en un grano de arroz, básicamente, este es un elemento central porque todo lo que tiene que ver con el usuario colapsa aquí. ¿Cómo contribuye ICE al proceso de segmentación? Básicamente, desde el punto de vista tradicional, ICE contribuye con algo que mencionaba Ángel al principio, VLANs, que es algo básicamente que todos conocemos, ACLs, que pueden ser ACLs dinámicas, nombradas, ¿ok? No importa cuál sea el dominio. Y finalmente, con esta conversación, que es la conversación que ancla muchos de estos temas de políticas de grupo, que son los Security Group Tag o los famosos SGT. Estos SGT son clave porque la base de la política común es que estos SGT existan porque son agnósticos a los segmentos de red. ¿Qué significa esto? Básicamente, cuando tú tienes una regla que usa este elemento como esa famosa etiqueta o ese SGT como parte de su construcción, debajo del motor lo que está ocurriendo es que se construye un tipo de lista de control de acceso que no contiene ningún elemento distintivo de segmentos de red, sino las acciones permitidas desde el punto de vista de servicios, ¿ok? Y esos servicios, por ejemplo, aquí está diciendo que los empleados pueden conectarse a los servidores de colaboración para tener servicios de Jabber, ¿ok? Y el servicio de Jabber necesita estas características. Esta matriz que ustedes están viendo acá, que es la matriz de la política de grupo, es lo que se comparte entre las soluciones. Y eso va a derivar a que todas las soluciones tengan una visibilidad de esos tags para poder consumir la información del usuario en la VPN, en la red alambrada inalámbrica, en el data center, en nubes públicas o privadas o inclusive a nivel de contenedor. Entonces es supremamente importante este tema de ICE desde el punto de vista de GT, porque es el gran habilitador del compartir el contexto apropiadamente. Entonces, ya casi finalizando, ¿cuáles son las estrategias de segmentación y arquitecturas referenciales? ¿Okay? Primero, les mencionaba, el ideal para Cisco es una vista como esta, donde tenemos una capa donde hay un manejo de política integrada, como vieron, el tema de identidad para los usuarios, para el tema del lado del punto de acceso y del lado del data center, Secure Workload, integrando la política de punta a punta. Y luego el Security Cloud Control, viendo el punto central de esta política general. Eso va a tener un impacto desde la perspectiva de que los usuarios, los dispositivos, el medio por el cual llegan, o sea wireless o wired, básicamente va a compartir información de políticas. Vamos a tener un punto perimetral, un firewall. La fábrica de ACI o de Software Defined Networking también va a entender esta información y a partir de aquí se van a construir contratos que van a permitir el acceso a servicios. Pero fíjense que esto puede ser en premisas y también puede ser en nubes públicas. Entonces, esta es la visión general. Entonces, vamos a romper un poco esta burbuja. Esta burbuja rompe con ejemplos como este. A nivel de segmentación de campus, esto es una idea general donde aplica el tema de segmentación, que estaría mirando en términos generales cuáles serían los controles que esto podría requerir y qué es lo que buscamos resolver. Utilizar las capacidades de ICE, la parte de Zero Trust y la parte del firewall para, desde el punto de vista perimetral, controlar lo que entra norte a sur, pero también este a oeste, utilizar la infraestructura, por ejemplo, con Catalyst Center y la parte de Software Defined Access para hacer segmentación a nivel de la red. Y fíjense otra vez, la etiqueta o el famoso SGT toma control para este tipo de segmentación. Otro ejemplo tiene que ver con la branch. En el caso de la branch, pudiéramos tener SD-WAN terminado aquí con Catalyst SD-WAN o SD-WAN terminado aquí con nuestro Secure Firewall. Consumir los SGT que vienen desde el sitio central o los que se generan desde acá y con eso garantizar que puedo llegar a los servicios y mover en estos túneles o crear túneles dinámicamente en función de los SGT que cada tipo de tráfico represente. ¿Okay? Y finalmente,
tenemos un ejemplo que tiene como referencia una fábrica de ACI o un Software Defined Networking donde hay cargas de trabajo con contratos y PGs, ¿ok? Hay firewalls que están haciendo service chaining, hay routers de border que están conectados a los leafs de border y de aquí entonces vienen las branch vía tal vez de D1 a consumir servicios. Entonces, es para que se llegue un poco a la idea de que no estamos focalizados solo en un pedacito, sino lo estamos tratando de ver en la perspectiva de punta a punta. ¿Okay? Que desde que el usuario aparece a consumir un recurso, cuáles son los puntos de control y manejo de la política. ¿Okay? La siguiente pregunta sería, ¿dónde comenzamos? ¿Okay? ¿Cómo nos comemos el elefante? Entonces, lo ideal es, y todos deberían estar aquí, primero, tener clara la estrategia de segmentación y qué es lo que esperamos lograr. Y típicamente, sacarle ventaja a las cosas que ya nativamente soportan segmentación. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una red basada en Catalyst y quiere aplicar segmentación macrosegmentos, puede coger la ruta de Catalyst Center, si ya lo tiene, y empezar por esa vía. Crear entonces, empezar a adoptar macrosegmentación con Catalyst Center. Una vez que estás allí, entonces lo siguiente es tratar de ganar visibilidad de todo lo que existe en la red. Porque en la medida que tú comprendas qué es lo que existe en tu inventario de red, tú vas a entender tu superficie de ataque con más precisión. Luego de eso, puedes empezar a definir y probar políticas y finalmente a aplicar la política para lograr acercarte al tema de menos privilegios. Y ya aquí estaríamos en el tema de operación escala, que ya significa un poco ya tener el journey completo. Ahora bien, ¿cómo le haces prioridad? Básicamente, en una matriz como esta, primero, evita los money pit, que es arrancar del saque con una aplicación que no es crítica para hacer microsegmentación. Eso no es ideal. ¿Por qué? Porque vas a gastar mucho tiempo en algo que no es un quick win. Entonces, lo ideal es que trates de buscar primero segmentos, hacer macrosegmentos en aplicaciones no críticas para que entiendas la dinámica. Si tu estrategia es tradicional, entonces a lo mejor crear un macrosegmento para ti es fundamentalmente entender la parte de VRF. Entonces, aplicar segmentos con VRF. Eventualmente moverte a los quick wins que tienen que ver con apagar puertos, mover producción de desarrollo y empezar con aplicaciones críticas a nivel de macro segmentación. Y luego, lo que implica alto impacto pero alto esfuerzo es ya cosas como microsegmentación de aplicaciones específicas, dispositivos críticos, OT, dispositivos críticos en la parte de macrosegmentación y ZTNA. Son cosas que requieren un esfuerzo programado. ¿Okay? Entonces, con eso me detengo. ¿Okay? Por si hay alguna pregunta, o creo que ya estamos sobre la hora. Ok. Ahí de mi lado no he recibido, no he recibido preguntas, entonces ahí y ya nos quedan ahí 2 minutitos. No sé, Freddy, si quieres dar una idea final antes de yo hacer el cierre, diría No, yo. que vean que este proceso no es de una aplicación o de un producto en particular, sino que es una estrategia mucho más comprensiva que está anclada en esta idea de Zero Trust en general, pero ya de un punto de vista más práctico. ¿Okay? Ahí la idea de mi contenido era llevarlo en ese viaje, empezando desde la idea del data center, pero cómo eso se va dispersando de punta a punta. Eso era todo. Perfecto. Bueno, ahí se entendió claramente cómo la microsegmentación y toda la filosofía de Zero Trust no solamente se aplica, diría yo, desde centro de datos, sino también en la red, diferentes componentes y demás. Una idea final de mi lado, antes ahí de librarlos a todos. En la conversación particular, en los temas de microsegmentación a nivel del centro de datos, del lado de Cisco, nombre y apellido de solución, de cómo podemos colaborar con esto, es lo que muestro acá en pantalla. Cisco Secure Workload. Cisco Secure Workload es una solución madura que puede ser appliance, puede ser software as a service, y la idea es que tengas tu carga de trabajo, ya sea de manera virtualizada, en premisa, en la nube, con contenedores. Podemos ver qué está pasando ahí y podemos enforzar políticas. Entonces, solamente para que se lleven la idea,
en dado caso que esto haga sentido. Esto es quizás más allá de lo tradicional, de utilizar firewall para hacer este tipo de, diría yo, soluciones de seguridad. Y la idea es que todo lo que tú tengas en tu ambiente de carga de trabajo servidores, tú lo tienes acá disponible. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo de que hay 2 servidores que están corriendo Microsoft o Windows Server 2012. Aquí hay servidores que son de desarrollo, otros que están manejando el domain controller. ¿Cuál es el valor para que quizás se puedan llevar en esta idea final el mensaje? El valor es la parte de segmentación, que se puede ver bien explícito en esta grafiquita que está acá. Lo que podemos hacer desde Cisco con ustedes es que en su ambiente de carga de trabajo podemos asegurarnos, primero, de manera automática, nosotros hacemos un discovery o un descubrimiento de quién está hablando con quién. Y si yo tengo que este servidor está hablando con este domain controller, yo puedo saber que lo están haciendo, que está permitido y en cuáles puertos y cuáles protocolos. Y ya luego yo puedo cerrar la llave un poquito más. O sea que todo esta idea de aplicar microsegmentación en los centros de datos lo podemos hacer de esta manera. Esto da mucha información en temas de seguridad, aporta bastante en el tema de vulnerabilidades. Puedo conocer, por ejemplo, cuáles son las vulnerabilidades afectando mis activos. Crítico, como dice Freddy, y también en general, todo lo que sea que esté incluido dentro del alcance. Más cosas por ahí. Esto puede llegar al punto de hacer un análisis forense. Dígase, esto conoce cuáles son los procesos que ejecuta, por ejemplo, cada servidor en un día. Si un día ejecuta algo anormal, te puede dejar saber. Tú puedes definir políticas, etcétera, etcétera. Entonces ahí también da un buen big picture de cómo está la puntuación o cómo sería un score de seguridad en base a todos estos componentes que están acá. Por ejemplo, esta parte de Attack Surface es sumamente interesante. Tengo un servidor, tiene 100 puertos abiertos, pero hay 50 que no están siendo utilizados. ¿Por qué están abiertos? Eso es el tipo de cosas que te puede responder Secure Workload. Ahí sin más, no vi preguntas, creo, en el chat, pero la idea es que puedan sentirse en confianza de que pueden contar con nosotros para ver estas soluciones, ver detalles. Si quieren hacer un demo, si quieren hacer un workshop, estamos a disposición. Freddy les mostró Santiago. Francisco. De hecho, es un dato que parece que no, pienso que podemos concluir con esto. ¿Qué te parece? Perfecto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a estar presentando o organizando lo que presentamos en un PDF y se lo compartimos en la semana. Y muchísimas gracias a todos. Tengan excelente día. Muchas gracias, tengan feliz día. Bye bye.